Nadie en esta telebasura nuestra se esperaba lo que pasó esa noche, y mucho menos Ana María Aldón. Tú imagínate el cuadro, plató tranquilo, tertulia de relleno, todos medio aburridos hablando de lo de siempre, hasta que Miguel Temprano abre la boca, cambia el gesto y suelta que hay algo muy gordo de Ana María que no se ha contado y que, si se supiera, explicaría muchas cosas de su comportamiento estos últimos años. Ahí, en ese segundo, se terminó el cuento de la pobre Ana María, víctima de todo. Se hizo un silencio que cortaba el aire, nadie respiraba, y tú desde casa pensando, ya está, aquí hay tomate del bueno, porque Miguel Temprano no es precisamente un santo, pero tampoco es un pardillo. Lleva décadas en esto, ha visto caer a muchos y sabe dónde pisa. No es de los que insinúan por insinuar, y eso lo saben en todos los pasillos de Telecinco. Por eso, cuando dijo que no hablaba de rumores, que hablaba de hechos, más de uno se puso blanco. No solo señalaba a Ana María, señalaba un sistema entero, una manera de fabricar víctimas y verdugos según convenga a la cadena y a los 4 intocables de siempre. Y sí, entre esos nombres que se mueven en la sombra asoma la figura de Rocío Carrasco, aunque nadie se atreva a decirlo en voz alta. Tú, que llevas años viendo a Ana María colocada en el papel de mujer sufridora, casi santa, soportando a Ortega Cano, a Gloria Camila, a la familia entera, de repente escuchas a Temprano soltar que quizá no ha sido tan víctima, que hay cosas que se callaron para proteger a otros y que uno de esos otros está muy ligado al universo Rocío Jurado. ¿Cómo no se te va a encender la alarma? ¿Cuántas veces te han vendido una historia desde un lado solo para que tú, desde el sofá, te pongas de parte de quien interesa? Lo mejor fue ver las caras. Emma García, intentando sonreír mientras le temblaba la voz, los colaboradores con los ojos como platos, alguno mirando fuera de plano, buscando al director, como preguntando, ¿cortamos ya o qué? Pero no cortaron, porque el morbo da audiencia y la pasta manda. Y Temprano, lejos de recular, remató diciendo que en este circo las víctimas y los verdugos cambian según quien escriba el guión. Ahí es donde a muchas os cruzó por la cabeza lo mismo. Entonces, ¿aquí quién manda de verdad? ¿Quién decide a quién hay que hundir y a quién hay que limpiar la imagen? Desde ese instante todo cambió. Los móviles de productores, directores y colaboradores empezaron a arder. En cuestión de minutos, los recortes de ese momento estaban ya circulando por redes, por grupos de familia, por los chats de amigas. Tú misma habrás visto el clip repetido 1000 veces, analizado frase por frase, porque no fue un calentón, fue un mensaje directo. Ana María sabe más de lo que cuenta y ha jugado un papel en esa guerra mediática que nos llevan vendiendo años entre los Ortega Cano y los Carrasco. Y aquí viene lo realmente polémico. Y si Ana María no solo fue víctima, sino también pieza útil en una estrategia para mejorar la imagen de Rocío Carrasco en ciertos programas, y si hubo indicaciones, llamadas, guiones, formas de atacar a unos y suavizar a otros. A ti te puede caer mejor, Rocío, peor, regular, da igual. La cuestión de fondo es otra. ¿Hasta qué punto han jugado con tu opinión sin que tú lo supieras? ¿Cuántas tardes has llorado con una versión mientras escondían la parte que no interesaba? Miguel Temprano, con esa forma suya de hablar pausada pero afilada, deja caer que hay cosas que se callaron por proteger a nombres muy potentes. No hace falta que los diga, todos nos imaginamos quiénes son. Habla de información guardada, de conversaciones, de decisiones que no se tomaban por justicia, sino por estrategia. Y lo más grave, según él, es que Ana María estaba en la mesa del juego. Igual no mandaba, pero jugaba. Y eso, para muchas mujeres que la tenían en un pedestal de sufridora, es un bofetón. Mientras en plató intentaban rebajar el tema con bromitas, tú desde casa notabas otra cosa, miedo. Miedo en los ojos de más de uno. Miedo a que Temprano enseñara papeles, audios, mensajes. Miedo a que se desmontara la imagen de mujer débil y maltratada mediáticamente que tanto les ha servido para rellenar horas de televisión. Porque si cae el papel de víctima de Ana María, caen también muchas tertulias, muchos discursos y más de un colaborador que se llenó la boca defendiéndola como si fuera Juana de Arco.
No es casualidad que, justo después de la bomba, empezaran a moverse fichas en redes. Gloria Camila, que lleva tiempo con la escopeta cargada, sube una frase que parece inocente, pero va directa al cuello. El tiempo pone a cada uno en su sitio. Tú y yo sabemos leer entre líneas. Esa frase, en ese momento, no es poesía, es un dardo envenenado y de paso te confirma algo importante. Dentro de la familia de Ortega Cano hay quien considera que Temprano no está tan desencaminado, que lo que insinúa encaja con cosas que ellos mismos han visto o sufrido. Mientras tanto, el entorno de Ana María se filtra como siempre, que está hundida, que llora, que no entiende por qué la atacan. El mismo guión de siempre, pero fíjate en el detalle, nadie da una explicación clara, nadie dice es mentira y punto. Todos hablan de que es injusto, de que le hace daño, de que ya ha sufrido bastante, mucho victimismo, pero pocas aclaraciones. Y tú desde casa, que no eres tonta, te preguntas, si tanto daño te hace, ¿por qué no sales y lo desmientes con pruebas? ¿Por qué solo hay lágrimas y comunicados vagos? Temprano, en cambio, no juega a la pena. Juega a la amenaza directa. Si quieren guerra, la tendrán y con pruebas. Esa frase, para las cadenas, es dinamita pura. Porque una cosa es el salseo y otra muy distinta es que alguien diga que tiene grabaciones, documentos, conversaciones, donde se demuestra que algunos colaboradores recibían instrucciones de cómo debían hablar de Rocío, de Ortega, de Ana María. Eso ya no es corazón, eso es manipulación de la opinión pública. Y aquí te hablo a ti, que llevas media vida viendo estos programas. ¿No te sientes un poco estafada? ¿No te da rabia pensar que mientras tú discutías con tu cuñada en Nochebuena, defendiendo a una u otra, ellos estaban detrás pactando qué se podía decir y qué no, quién era la mala de la película y quién la mártir oficial del canal? Porque lo que Temprano está poniendo sobre la mesa no es solo un secreto de Ana María, es un secreto de cómo funciona esta tele, que presume de contarlo todo sin censura. Ese primer estallido en plató, esa frase de Ana María no ha sido tan víctima como muchos creen, abre una puerta que quizá ya no puedan cerrar. De repente, la figura de la diseñadora deja de ser tan limpia. Aparece la duda de si aceptó jugar a dos bandas. Por un lado, vender el papel de mujer destrozada y por otro, colaborar con una narrativa que beneficiaba a otros nombres mucho más protegidos que ella. Y ahí es donde la cosa escuece, porque a ti te han tocado la fibra muchas veces con su historia y ahora empiezas a pensar si no te estuvieron utilizando emocionalmente. Lo más fuerte es que todo esto ha arrancado solo con insinuaciones en voz alta. No hemos visto aún los papeles, ni los audios, ni los mensajes. Y mira el terremoto que ya ha provocado. Programas reestructurando sus escaletas, directivos nerviosos, colaboradores poniéndose de perfil, algunos borrando tweets antiguos por si acaso. Cuando una simple frase genera tanto pánico, suele ser porque hay bastante que esconder. Y eso, te guste más o menos Miguel Temprano, es lo que lo convierte en tan peligroso para ellos y tan interesante para ti. Porque al final lo que se está jugando aquí es quién controla el relato. Si sigues creyendo en el cuento de la pobre Ana María traicionada por todos, o si empiezas a mirar con otros ojos a esta mujer que quizá no es tan ingenua como parecía. Lo que está claro es que esa noche en ese plató Miguel Temprano encendió una mecha y la sensación, viendo cómo se ha puesto de nerviosa a media televisión, es que la explosión gorda todavía está por llegar. Lo que vino después de aquella noche ya no fue simple salseo, fue guerra abierta. Desde primera hora de la mañana, los pasillos de Telecinco parecían un tanatorio mezclado con un cuartel. Caras largas, susurros en las esquinas, móviles pegados a la oreja y muchas miradas evitando la cámara. Nadie quería que le pillaran opinando, pero todos tenían algo que decir. Cuando una víctima oficial del relato, como ha sido Ana María Aldón, queda en entredicho, tiemblan todos los que han construido negocios, discursos y contratos millonarios alrededor de ese papel. En las redacciones se hablaba claro. Si Temprano tira de la manta, no se salva ni el apuntador, porque aquí no estamos hablando solo de una conversación de pasillo, hablamos de supuestas órdenes, guiones, líneas rojas que marcaban qué se podía decir de Rocío Carrasco, de Fidel Albiac, de Ortega Cano y de la propia Ana María. Una especie de catecismo mediático que muchos han seguido al dedillo
mientras tú, desde casa, pensabas que cada colaborador soltaba lo que le salía del alma. Pues parece que no, parece que había alma, pero también hoja de ruta. Mientras tanto, Ana María se encerró en silencio. Oficialmente, muy afectada. Extraoficialmente, dicen que echa una furia. No solo porque Miguel Temprano la señale, sino porque teme que salgan a la luz conversaciones donde ella misma podría quedar como parte de ese juego sucio que tanto dice detestar. Y claro, ahí aparece la pregunta incómoda: ¿ha sido Ana María usada o ha sido cómplice hasta que el juego ha dejado de interesarle? Es muy fácil ser valiente cuando el foco te favorece, pero ¿qué pasa cuando el foco se da la vuelta? En medio de ese caos, los mismos que durante años han vendido la historia de Ana María como mártir empezaron a recular. De repente, los «es que ha sufrido mucho» se mezclaban con un prudente «habrá que escuchar todas las versiones». Qué curioso, ¿verdad? Cuando las acusaciones eran contra Ortega Cano, Gloria Camila o cualquier persona del lado malo del relato, nadie pedía prudencia. Ahora, cuando la que queda tocada es la protegida del momento, todos se vuelven jueces cautos y respetuosos. A buenas horas, Miguel Temprano, mientras tanto, siguió a lo suyo, no chillando, no haciendo teatro, simplemente repitiendo que no iba a retirar ni una palabra y que, si le tocaban, sacaría material muy sensible. Y aquí está una de las claves de por qué este asunto ha levantado tanto polvo. Si todo fuera mentira, ya le habrían puesto una demanda en la mesa, con nombres y apellidos. Pero no, de momento lo único que vemos son mensajes de indignación, lágrimas en plató y comunicados de buenismo barato. Mucho ruido emocional, pero muy poca acción legal. Algo huele raro. Lo más grave, lo que de verdad pone de los nervios a más de uno, es que Temprano no solo apunta a Ana María. Habla de una persona muy cercana a Rocío Carrasco que habría dado indicaciones específicas a ciertos colaboradores sobre cómo tratar los temas, y remata diciendo que Ana María no solo sabía eso, sino que en algún momento jugó en ese tablero. Si eso se confirma, ¿qué imagen queda de esa mujer que se ha quejado de ser carne de cañón y de haber sido utilizada por todos? Porque una cosa es ser una pieza del ajedrez y otra muy distinta es mover tú también fichas cuando te conviene. Mientras todo esto se cocinaba, tú veías cómo los mismos programas que han vivido del drama de Rocío, de Ortega y de Ana María empezaban a ponerse de perfil. No vamos a hacer un juicio paralelo, decían. ¿Perdón? Llevan años viviendo precisamente de eso, de hacer juicios paralelos cada tarde, linchando a quien toque según la corriente del día. Pero, claro, cuando la lupa apunta hacia adentro, cuando ya no es solo el torero, la hija, la ex, sino los propios colaboradores y los jefes, de repente pedir prudencia suena muy cómodo. En redes, el público estaba mucho más claro que ellos. Una parte seguía defendiendo a Ana María, pase lo que pase, porque la tienen idealizada. Otra parte, cada vez más grande, empezaba a abrir los ojos y a decir, pues igual este Miguel no va tan desencaminado. Y sobre todo muchas mujeres mayores, como tú, cansadas de tanto teatrillo, comentaban lo mismo. Nos han tomado por tontas, porque esa es la sensación, que han jugado con las emociones de la gente, mientras detrás pactaban quién lloraba, quién gritaba y quién quedaba como víctima oficial del año. Y mira el detalle, Rocío Carrasco, la gran protagonista de todos estos años, callada, ni una palabra, ni un mensaje, nada. Y cuando alguien que lo comenta todo, que convierte cada ataque en un docu, en un programa, en una exclusiva, de repente guarda silencio absoluto, algo se está cociendo. Callar también es mensaje. El silencio puede ser miedo, puede ser estrategia o puede ser simple desprecio. Pero desde fuera lo que se ve es otra cosa, nerviosismo. Porque si Temprano enseña pruebas que muestren que hubo guiones, órdenes y manos en la sombra para dirigir el relato, el castillo entero se tambalea. Ana María, por su parte, juega la carta de la mujer destrozada. Estoy cansada de que hablen de mí sin saber, dice. Muy bien, pues que hable ella. Que explique si ha tenido conversaciones donde se pactaba qué decir de Rocío, de Ortega, de Gloria. Que diga si es verdad o mentira que recibió indicaciones de alguien del entorno de Rocío para apuntar en una dirección concreta. Nadie le impide hablar, nadie le tapa la boca. Lo único que la frena, quizá, es el miedo a que, si abre la puerta, salgan más cosas de las que le conviene.
Y aquí está la parte que más indigna. Mientras tú haces zapping, ellos juegan a salvar su sillón, se protegen entre ellos, se pasan mensajes, se avisan. Hay tertulianos borrando tweets antiguos, otros pidiendo descansar del programa justo ahora, directivos llamando a redactores para que rebajen los rótulos. Y todo eso, ¿por qué? Porque temen que temprano no esté solo, que haya más periodistas con ganas de hablar, más pruebas, más audios. Temen que este sea el principio de una limpieza que puede salpicar a productoras enteras. La pregunta que se queda flotando es muy sencilla y muy incómoda. Si tanto presume esta tele de dar voz a las mujeres y contar la verdad sobre los maltratos, las manipulaciones y las injusticias, ¿qué pasa cuando la sospecha señala a una de sus propias heroínas mediáticas? ¿Van a tener el valor de investigar a fondo a Ana María, igual que han hecho con otros? ¿O van a tapar, maquillar y cambiar de temas hasta que el público se canse? Porque tú, que ya tienes muchas batallas encima, sabes distinguir muy bien cuando alguien llora de verdad y cuando llora porque le conviene. Y en este caso, lo que huele es a miedo. Miedo a que la imagen de víctima perfecta se rompa en 1000 pedazos y descubramos que detrás de los vestidos de diseño y los discursos de yo solo quiero paz, había una mujer que aceptó entrar en el juego mientras le compensaba y que ahora no soporta que le coloquen frente al espejo. Miguel Temprano, con todos sus defectos, ha hecho algo que casi nadie se atreve a hacer últimamente: señalar hacia adentro. Ha dicho en voz alta lo que muchos comentaban en corrillos y nadie quería poner en pantalla, que aquí no hay santos, que las víctimas a veces también manejan la cuerda y que en esta historia de bandos no hay buenos puros ni malos absolutos. Y eso, para una maquinaria que vive de venderte relatos en blanco y negro, es venenoso. Así que ahora la pelota está en el tejado de Ana María y de los suyos. O desmienten con pruebas claras, o aceptan que el público empiece a mirarles con lupa, porque si algo ha conseguido Miguel Temprano es que ya no traguemos tan fácil el papel de pobrecita sin hacernos preguntas. Y cuando la audiencia se acostumbra a cuestionar, el truco de la lágrima fácil deja de funcionar. Y ahora llega lo más delicado, lo que casi nadie se atreve ni a pronunciar en voz baja, y que sin embargo tú y yo sabemos que está flotando en el aire. Si todo lo que insinúa Miguel Temprano es cierto, aquí no solo habría una colaboradora desbordada, aquí estaríamos ante una auténtica fábrica de opinión manipulada, donde se ha jugado con las emociones de la gente como si fuéramos marionetas. Y eso, hija mía, es mucho más grave que un simple pique entre famosos del corazón, porque Miguel no está hablando de un comentario suelto en un pasillo, está hablando de audios, de documentos, de mensajes donde, según él, se vería claro quién daba órdenes, quién las obedecía y quién se hacía la víctima después en plató. Y lo más fuerte de todo es que si se confirma que Ana María Aldón sabía, cayó y participó, la imagen que han construido de ella durante años se puede venir abajo en cuestión de segundos. Se acabaría eso de yo solo quería paz y me utilizaron todos, porque la pregunta sería otra. ¿A quién utilizaste tú mientras hacías ver que estabas rota? Se comenta que entre ese material que Miguel guarda como oro en paño, habría conversaciones donde se habla de no tocar a según quién, de cargar contra tal persona y de rebajar a otra, para que el relato encaje con lo que interesa. Y el nombre de Ana María no aparecería como una pobrecita perdida en medio del fuego, sino como alguien que sabe perfectamente qué se hace, que consiente y que mientras tanto se presenta delante de ti como una mujer hundida injustamente por los medios. Si eso sale, el escándalo ya no sería solo personal, sería ético. Imagínate por un momento que Temprano llega a un plató o a un canal de esta misma plataforma y pulsa el botón de reproducir delante de millones de personas, que se escuche a colaboradores recibiendo instrucciones, que se oigan nombres, que se note cómo se cocina una escaleta para hundir a uno y elevar a otro. Imagínate que en medio de esas voces aparece una Ana María que no se queja, que no protesta, que asiente o incluso que propone girar la historia de cierto modo. ¿Qué cara se le quedaría a la audiencia que llevaba años empatizando con sus lágrimas y no solo eso? Piénsalo bien,
Si se demuestra que determinados contenidos han sido dirigidos desde fuera, ya no hablamos de cotilleo, hablamos de manipulación en toda la regla. Tú en tu casa, creyendo que estabas viendo debates espontáneos, broncas reales, enfados de verdad, y resulta que por detrás había quien repartía papeles como en una obra de teatro cutre, pero forrada de dinero, unos cobrando por llorar, otros cobrando por atacar y otros, como siempre, haciendo caja, vendiéndose como salvadores de las mujeres mientras jugaban con el dolor ajeno. Por eso, este caso es tan peligroso para algunos, no porque Ana María sea más o menos culpable, sino porque la figura de Miguel Temprano rompe el pacto de silencio. Durante años, muchos periodistas han sabido cómo funciona el corral, pero nadie se ha atrevido a encararse con los que mandan. Miguel, en cambio, ha decidido decir en voz alta lo que otros susurraban, que aquí ha habido estrategia, que ha habido guión y que ha habido gente encantada de interpretar su papel a cambio de focos, sillón y dinero. Y entre esa gente, según él, está Ana María. Mientras tanto, los mismos que se llenan la boca, hablando de sororidad, de protección a la mujer y de no revictimizar, están nerviosos no por el daño que esto le pueda hacer a ella, sino por el daño que les puede hacer a ellos, porque si cae una pieza del tablero, detrás vendrán más. Si hoy se descubren indicaciones para atacar a Ana María o para proteger a Rocío, mañana se pueden descubrir otras para hundir a cualquier persona que se haya atrevido a ir contra la línea oficial. Y ahí es cuando la audiencia, cuando tú, empezáis a haceros la pregunta clave: ¿cuánto de lo que he visto era verdad y cuánto estaba comprado? Ana María, dicen, está rota, pero también dicen que está furiosa, que se siente traicionada por esos mismos que ahora fingen preocuparse por ella. Y ahí está otra de las grandes hipocresías, los que la han empujado al centro del ruedo, los que le han vendido la idea de que cuanto más cuente y más sufra en pantalla, más trabajo tendrá, son los primeros que se esconden cuando llega la tormenta. Fíjate cómo, de pronto, ya casi nadie la nombra con la misma fuerza. Ya no es nuestra Ana María, ahora es una persona afectada. Traducido: si esto explota, no nos salpica. Y en medio de todo esto, estás tú, estás vosotras, las mujeres que habéis empatizado con su historia, que habéis llorado con sus confesiones y que ahora os sentís engañadas, porque si se confirma que mientras tú la defendías en tu salón, ella formaba parte de un engranaje que decidía a quién machacar y a quién salvar, la sensación de estafa es enorme. Y aquí hay que decirlo claro, no se puede jugar así con la buena fe de la gente. No se puede convertir el dolor, real o inventado, en un producto en serie sin esperar que, tarde o temprano, alguien levante la alfombra. Por eso es tan importante lo que pase en los próximos días. Si Miguel Temprano enseña pruebas, si de verdad saca esos audios y documentos que promete, ya no valdrán las frases vacías, ni los «yo no sabía nada», ni los silencios calculados. O se desmiente con hechos o se asume que una parte de esta tele del corazón ha funcionado como una máquina perfectamente montada para moldear lo que piensas. Y si eso queda demostrado, no bastará con sacrificar a una cara visible como Ana María, habrá que señalar más arriba. Y ahora te pregunto directamente a ti, ¿de verdad te sorprende que todo esto pueda ser cierto? ¿De verdad crees que era normal ver siempre a las mismas personas en los mismos platós defendiendo a las mismas figuras con los mismos argumentos? ¿Nunca te llamó la atención que quien criticaba un día al siguiente lloraba y era perdonada por arte de magia? En esta historia, el secreto más oscuro de Ana María quizá no sea un solo hecho, sino una forma de jugar a dos bandas, víctima de cara al público, pieza de un sistema por detrás. Si tú también estás cansada de que te tomen el pelo, si te hierve la sangre viendo cómo se ríen de la gente sencilla que solo quiere entretenimiento honesto, este es el momento de plantarse, de empezar a exigir explicaciones, de dejar claro en los comentarios que no tragas con cuentos, de apoyar a quien se atreve a hablar aunque lo intenten callar. Porque te guste más o menos Miguel Temprano, lo que está haciendo es poner sobre la mesa algo que te afecta directamente, el derecho a saber si lo que ves es verdad o teatro pagado. Y aquí viene el momento de la verdad, familia. Si quieres que sigamos destapando estas historias, si quieres que alguien te hable sin miedo, sin depender de nadie de dentro, te pido que te suscribas ahora mismo al canal, que le des a me gusta a este vídeo y que lo compartas con tus amigas, con tus hermanas.
con tus vecinas, con todas esas mujeres que llevan años pegadas a la tele sin saber lo que hay detrás del decorado. Tu apoyo es lo que mantiene vivo este espacio donde nadie nos dicta lo que podemos o no podemos decir. Déjame también tu comentario. Cuéntame qué piensas de Ana María, de Miguel Temprano, de esta guerra sucia que huele cada vez peor. ¿Crees que ella es una víctima más o crees que ha jugado demasiado bien el papel hasta que se le ha ido de las manos? Te leo, como siempre, porque este canal no es solo mío, es nuestro y aquí no se blanquea a nadie por contrato. Aquí se cuenta lo que otros callan.